Varias veces he explicado cuál es mi preferencia personal en términos de la liturgia. Yo prefiero la misa del Post-Concilio Vaticano II, la que se conoce como el Novus Ordo, pero celebrada con mucha reverencia, como precisamente pedía el documento referido a la liturgia del Concilio Vaticano II, que se llama Sacrosanctum Concilium. Si ustedes leen el documento, se van a dar cuenta que la cantidad de aberraciones que suceden en las misas no solamente no están sugeridas, insinuadas o pedidas por el documento, sino completamente prohibidas, o por lo menos no existen, porque Sacrosanctum Concilium pedía que la misa efectivamente fuera en el idioma de cada uno, ya no en latín, para que pudiera ser comprendida, y que la reforma implicara que se mantuviera el canto del latín en muchas veces, que se mantuviera la tradición de la Iglesia, que se mantuviera la belleza y la reverencia, ¿no? Todas esas misas de rock o todas esas misas de semi-rock que están hechas fundamentalmente para entretener, porque nos olvidamos de la centralidad de la Eucaristía, y cuando nos olvidamos de la centralidad de la Eucaristía nos volvemos protestantes. Tengo un amigo, él se llama Jack. Él es una persona de un gran conocimiento tecnológico, muy exitoso en el mundo de la tecnología, y con quien me correspondo diariamente, porque ya a bastante edad ha decidido ingresar a la Iglesia Católica. Y una de las razones es porque cuando venía aquí a Denver a tener unas reuniones de trabajo, nosotros nos encontrábamos con otros amigos y yendo a misa diaria, él se decía, bueno, me sumo, y cada vez salía más edificado de la misa diciendo algo curioso, ¿no? ¿Cuánta Biblia hay en la misa católica? Y cuán poco show. O sea, qué bueno que exista un número tan limitado de show y haya reverencia, ¿no? Esto es para que tengan una idea de cómo quienes creen que tenemos que correr detrás del show, en realidad estamos corriendo detrás de los que ya han fracasado en lo que significa el culto y la liturgia. Sin embargo, respeto mucho a los hermanos que participan de la misa tradicional en latín, que como saben fue semi-suprimida por el Papa Francisco con el documento que anuló lo que el Papa Benedicto XVI había establecido en Summorum Pontificum, ¿no? En Traditiones Custodes es el nombre del documento del Papa Francisco, donde básicamente dijo que había que limitar severamente la práctica de la misa tradicional en latín, en vistas a que esa forma de misa desapareciera, porque él decía, en primer lugar, se ha convertido en un nido, no utilizaba esos términos, ¿no? Pero básicamente decía, en un nido de resistentes al Concilio Vaticano II, de personas que rechazan el Concilio Vaticano II, y en segundo lugar, crea una división litúrgica allí donde debería haber unidad. Pero en la Iglesia Católica tenemos varios ritos, y el Papa Benedicto ya había resuelto en buena medida ese problema, señalando que una era la forma ordinaria, la misa a la que nosotros vamos, del Novus Ordo, y que la misa tradicional en latín era la forma extraordinaria del mismo rito latino. Y cuando el Papa León XIV es elegido, él todavía no ha tomado decisiones sobre qué es lo que va a hacer con la práctica de limitar la misa en latín. Y la Traditiones Custodes básicamente le da la autoridad al cardenal Roach, que es prefecto de la Congregación para la liturgia y la disciplina de los sacramentos. Él dio un permiso en las diócesis en Estados Unidos, distintos permisos para distintas fechas, para que las misas finalmente salieran de las parroquias. Uno de los lugares que tenía todavía un permiso que recién caducaba en noviembre era la diócesis de Charlotte en Carolina del Norte.
Y esta diócesis es una diócesis que ha experimentado un gran crecimiento de fe, incluida la comunidad hispana, que ha ayudado muchísimo a crecer numéricamente la iglesia, pero además porque muchas personas de tradición católica del noreste de los Estados Unidos se han ido buscando una ciudad que sea más apacible, menos violenta, donde paguen menos impuestos y donde las iglesias han ido creciendo en tamaño, en belleza y en número. Y también los seminaristas han ido creciendo en número, ya tiene su seminario propio. Y sin embargo, hace muy poco, cuando ya había sido elegido el Papa León XIV, el obispo Michael Martin decidió anunciar la supresión de todas las misas que se celebraban en latín, en la forma tradicional en latín, y hacer que todas se muevan a una sola capilla, porque digamos, Tradiciones Custodes pedía que básicamente las parroquias no celebraran la misa, salvo un permiso especial de Cardenal Roach. El Cardenal Roach no se ha pronunciado últimamente sobre los permisos, y yo creo que estaría muy dispuestos a darlos hasta saber cuál va a ser la política de el Papa León XIV. Y digo, ¿por qué estaría inclinado a darlos en vez de negarlos? Porque uno de los grandes signos que el Papa León XIV ha dado es, número uno, un gran respeto por la liturgia. Miren, por ejemplo, cómo ha cantado el Regina Coeli en latín, cómo da las bendiciones en latín. Y en segundo lugar, ha hablado mucho de trabajar por la unidad de la iglesia. Y Tradiciones Custodes ha terminado dividiendo más a la iglesia que uniéndola. Mucha más gente se ha quedado desconcertada y mucha más gente que iba a parroquias a celebrar la misa, ahora se va a gimnasios donde montan un altar bello, digno, pero la paradoja es que estos católicos que querían ser unificados, en realidad han sido marginados. Y eso es lo que ha terminado pasando especialmente en Charlotte, porque en algunas parroquias que están bajo la responsabilidad de algunas congregaciones dedicadas exclusivamente a la misa tradicional en latín y a la celebración de los sacramentos según el misal de 1962, o sea que no es el Novus Ordo, y que algunas parroquias han sido asignadas a ellas. Por ejemplo, una de esas parroquias está aquí en la arquidiócesis de Denver, sede otra parroquia en la diócesis de Lincoln, Nebraska, sede otra parroquia dedicada a una de estas comunidades en Arlington, Virginia, para mencionar algunas de donde yo sé por experiencia que existen estas comunidades. Pero en Charlotte no era así. En Charlotte lo que pasó es que en 4 parroquias, en distintas partes de la diócesis, se ofrecía la misa tradicional en latín en un horario específico donde iban los fieles a participar, en una parroquia donde también habían misas en español y las misas del Novus Ordo. Y como recientemente explicaba una conversa al catolicismo que comenzó a asistir a la misa tradicional en latín, de hecho se convirtió a través de la misa tradicional en latín al catolicismo, esta riqueza de que hubieran misas del Novus Ordo, misas en español, misas en inglés, creaba una riqueza porque dentro de todas las actividades que habían en la parroquia, especialmente después del terrible huracán que golpeó la diócesis y que golpeó toda Carolina del Norte, el huracán Elena, la colaboración entre los distintos miembros de la parroquia o el hecho de que participaran en la escuela parroquial, por ejemplo, hacía que hubiera una gran solidaridad y todo lo contrario a la división que Tradiciones Custodes predecía que iba a suceder con la misa tradicional en latín. Entonces, el obispo decide tomar esta decisión de suspender a comienzos de julio, o sea, básicamente dando un mes para que todas estas comunidades terminen de celebrar las misas, para que salgan de las parroquias en las que están. En realidad, el obispo predice que las personas van a sumarse a la misa de Novus Ordo cuando se les diga ya no puedes participar en la misa tradicional en latín,
Y lo que ya se ha mostrado desde el momento en que se aplicó, por lo menos en Estados Unidos, la tradiciones custodes, es que los que van a la misa tradicional en latín emigran, no se quedan. De hecho, 2 parroquias en la arquidiócesis de Washington, D.C. están a punto de cerrar simplemente porque eran parroquias que estaban dedicadas a la misa tradicional en latín. Toda esa gente emigró a unas parroquias en el estado de Maryland, contiguo, digamos, a Washington, D.C., y esas parroquias van a morir. Entonces, la experiencia ya existe. Monseñor Martín no tenía ninguna razón para creer que al suprimir estas misas, la gente que va a esas misas iba a comenzar a participar de la misa del Novus Sordo. Y para que esta gente celebre, ha escogido una propiedad que la ha convertido en una capilla, y se llama capilla para que no sea parroquia, pero él ha prometido que va a ser suficientemente grande y en un lugar estratégico como para que las parroquias que tenían estas misas y las personas que quieran seguir yendo a la misa tradicional en latín puedan ir. Y es verdad que está en un lugar estratégico, entre comillas, digamos un poco en el centro de las 4 sedes, las 4 parroquias que celebran la misa tradicional en latín. Pero que esté en un lugar estratégico no significa que esté en un lugar accesible. De algunos de estos lugares, esta capilla está a 2 horas y media. 2 horas y media. Pero quienes conocen a las personas que tienen esta devoción particular y cuya vida espiritual está muy ligada a la celebración de la misa tradicional en latín, va a tener que abandonar su parroquia y va a manejar 2 horas y media. Y eso quiere decir que la misa dominical le va a tomar más de 6 horas, ¿no? 5 para la ida y la vuelta, y más de 1 hora para la celebración de la misa y la natural socialización. Hacerle eso a una familia es perverso, no tiene ningún sentido. Y sobre todo cuando podía esperar indicaciones del Papa. Y lo único que ha hecho Monseñor Martín es no solo que exista esta sensación de marginalización de las personas que van a la misa tradicional en latín, sino que los mismos párrocos en cuyas parroquias se celebraba la misa tradicional en latín junto con las misas en inglés y en español, la misa, estén diciendo, ¿para qué hacer esto? ¿Para qué patear a estos fieles? Y todo el discurso de la comunicación de Monseñor Martín es que es para fomentar la unidad. ¿Qué unidad está fomentando? Ya vimos fracasar esa forma de creer que al anular o cancelar la misa tradicional en latín, la gente iba a dejar de ir a la misa tradicional y se iba a sumar al Novus Sordo. Pero la gente va a la misa, la gente que se toma en serio la misa, va a la misa que va a edificarlo mejor, que va a nutrirlos espiritualmente mejor. Y muchas personas no van precisamente a la parroquia que le correspondería porque esas misas no los nutren espiritualmente. Miren, hermanos, Denver está a más de 1 hora de la frontera con el estado que está al norte, que es el estado de Wyoming. Y hay gente que viene de ciudades como Cheyenne y Laramie, que están en Wyoming, y viajan 2 horas para llegar a Denver a participar de una misa tradicional en latín, porque el obispo de Wyoming ha cancelado todas. Entonces, ¿para qué hacer eso? Especialmente cuando podemos esperar lo que el Papa diga. El Papa no necesita cancelar o revertir repentinamente el documento del Papa Francisco. Basta con que le diga al cardenal Roche, que es el encargado de dar las aprobaciones, que les diga, demos y extendamos las aprobaciones ahí donde las tienen y veamos cómo funcionan las cosas. Esta, en consecuencia, es una guerra litúrgica absurda y donde nosotros vemos que personas que quieren participar de una misa legítimamente celebrada, bellamente celebrada, no pueden hacerlo, y sin embargo quienes son castigados literalmente con misas horrorosas en el Novus Sordo, celebradas sin ninguna reverencia, entonces tanto el sacerdote como quienes son los infractores con esas misas horrendas
tengan el total apoyo del dicasterio. Yo estoy convencido que el Papa León XIV no desea eso. Que tengas un buen día.